nueva incursión del grupo sobre terreno enemigo. Vamos a, es lo que tratamos siempre en este programa, de tratar de bajar al llano los temas que por ahí algunas discusiones son muy altas, son muy complejas de entender, y en realidad son simples, son sencillas, porque el mismo Jesús dijo que no había que hacerse tanto a los religiosos para explicar las cosas, sino que se explicaban con cosas sencillas. Inclusive él enseñaba muchísimas verdades de aquellas que son importantes para la vida mediante historias simples, historias cotidianas. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, por ahí lo logramos, por ahí no lo logramos, por ahí parece que hablamos de cosas obvias, pero son temas que hay que tratarlos porque son la base de una formación, la base de una fe. Entonces son temas que hay que muchas veces notamos que la persona se va desarrollando en un camino y va como agarrada de los pelos de ciertas cosas y tomando algunas cosas aisladas. Y muchas veces esa no es la forma correcta, porque un día pasa una situación y por no estar bien cimentado en la palabra, en la fe, lamentablemente esa persona por ahí puede caer en algunas conductas que no le son beneficiosas desde una mirada eterna, ¿no? Hoy en día vamos a tratar en una versión, digamos, un poquito más comparativa y a la vez aclaratoria de las situaciones. El tema es Santos y Pecadores, el veredicto. Vamos a ver a qué llegamos con este tema. Bíblicamente, la historia del pecado con la humanidad ingresa, sabemos, después de la creación del hombre, el huerto de Edén, y la historia de Adán y Eva, y el árbol que no debían, al que no debían acudir en busca de su fruto. Hay una historia donde aparece la serpiente, tienta a Eva, y luego Adán y Eva caen. Ese, ese quebrantamiento de esa ley que Dios había puesto es lo que comúnmente se conoce como el pecado original, ¿no? El pecado original. Eh, de ahí la humanidad, con ese quebrantamiento de esa ley, ha vivido en un estado moral eh, caído, lo que no lo hace acepto delante de la presencia de Dios, ¿no? Hay una separación, una brecha, un- una grieta eh, entre el hombre y Dios, que es la del pecado. Eso es lo que dice el consenso general de lo que relata la Biblia y lo que entendemos por pecado. Eh, Porque antes de esto, dice que Dios trataba continuamente con el hombre, eh, había una interacción fluida. eh, Luego de esa ruptura eh, y posterior consecuencia de esa decisión de cometer, eh, digamos, de quebrantar esa ley, se vive un estado de separación con Dios, ¿no? Todo esto se soluciona un tiempo más adelante en la humanidad con el sacrificio de Jesús, ¿no? Históricamente y culturalmente los hombres han tratado de ligarse a Dios nuevamente mediante sacrificios, mediante ofrendas, mediante distintas cosas, ¿no? Pero bueno, es algo que humanamente no se puede solucionar, no se puede solucionar. Entonces, esta es la visión del pecado original, ¿no? Y de ahí para adelante somos todos pecadores, ya como un estado.
este, continuo, ¿no? Que se puede resolver. Se puede resolver, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que, bueno, vamos a saludar a Jorge de las Grutas. Y bueno, presentado el tema, Jorge, santos y pecadores, el veredicto. Vamos a tratar primeramente ahora del tema del pecado y cómo nos afecta, cómo nos posiciona negativamente en un lugar que no nos deja acceder a ciertas cuestiones. Así que te saludamos, Jorge, y adelante. Bueno, un nuevo programa y la verdad que bueno, contento de poder ser parte de la Brigada Contraataca y, y este tema que habría mucho para extraer, ¿no? de este tema, pero está bueno poder llevar un poco de luz desde la simpleza, porque a veces hay cosas que por ahí son un poco más complejas, pero o que la gente a veces la hace más compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de pecador o de pecado, eh, hay mucha gente que por ahí piensa que son cosas inalcanzables, inaccesibles, que de ahí no se sale. Si bien eh, cada pecado tiene cierta connotación hacia eh, lo que sería el castigo. A veces siempre se denomina de esa forma en cuanto a decir, bueno, hay un pecado que se cometió, tiene que haber un castigo. Y yo creo que en este caso el pecado tiene como connotación el castigo eterno y de alguna forma a través, ¿no?, de ese sacrificio de Jesús que recién mencionabas, eh, ese castigo puede enmendarse creando un puente. Yo creo que lo que hizo Dios a través de Jesús es crear ese puente para que eh, uno como pecador acceda, ¿no?, a arrepentimiento. Pero bueno, todo pecado Ahí, debe ser, sí, ahí es importante, ahí, por ejemplo, porque el estado pecaminoso del hombre, que es una herencia, eh, es bueno decir que no, el pecado no va en graduaciones, no hay pecados más claro, graves o menos graves, porque viste, muchas veces está el tema de, yo no la yo mentirita piadosa, sí, claro, o yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena, ¿viste? Entonces está bueno, el estado pecaminoso, claro, el ser humano lo hereda y lo trae. No es que después sí, yo sí, hay una, de nacimiento, claro, hay una claro, escala de pecados, ¿viste? claro, Eso hay que tenerlo en claro, también porque la gente está la que se excusa de alguna manera diciendo, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me ocupo de lo mío, yo hago lo mío, no hago maldades, pero, o cosas graves. Entonces se cree en un estado que dice, bueno, ya con esto zafo, y realmente no. claro. Bueno, eso también tiene que ver con mucha enseñanza y ahí ya tenemos que entrar en un concepto religioso, ¿no? Porque la gente por ahí tiene ese concepto de las buenas obras, es igual yo con mi buena obra del día tapo un montón de pecados y no, o sea, ningún pecado sin un arrepentimiento eh, puede, puede liberarse en cuanto a una buena obra, ¿no? Hay gente que se mata haciendo buenas obras. Yo me he encontrado a lo largo de los años con tanta gente diciendo, yo me considero una buena persona, no le hago mal a nadie, y bueno, y tratan de ponerse en el rol del joven rico, ¿no? Cuando Jesús le pregunta los, eh, los mandamientos, ¿sabes? Y le empieza a indagar y a hacer un test, ¿no? De ver cómo estaba él. Y la verdad que empezó a contestar re bien, y de alguna forma al joven rico le faltó decir no le hago mal a nadie, pero sabía los mandamientos por una cuestión de que en ese tiempo se estudiaba la palabra y de hecho se sabía, ¿no? Y él pensaba que tenía todo resuelto, ¿no? Entonces, y a veces uno cuando mira eso dice, pero eh, si bien sabemos de la simpleza del asunto,
que con una actitud de arrepentimiento, con un reconocimiento, ¿no?, a ese pecado que uno trae de la cuna, como decíamos recién, de nacimiento, gracias a Adán y Eva, y por ahí uno podría llegar a remontarse un poquito antes, ¿no? Yo había mirado algo en Génesis 14:11, habla del lucero de la mañana, como caíste, ¿no? Hablando de ella, del primer podíamos llamarle pecado de orgullo, de un sublevamiento, ¿no?, de Lucifer al mismo Dios, a querer ser más que Dios, que ya, bueno, le valió, o le costó, más que nada, ¿no? El descender del cielo fue expulsado por una cuestión que tiene que ver con pecado, que luego, por supuesto, él mismo tentó, como hace un momento comentabas, ahí en Génesis también, Adán y Eva, y accedieron. Creo que el pecado también es cerrar al blanco. Yo a veces me he hecho conceptos a lo largo de los años, más o menos conceptos que la gente pueda entender. Mucha gente me pregunta, pero al final, ¿qué es pecado, no? ¿O por qué yo soy pecador, no? Hay gente que muchas veces pregunta. Yo creo que pecado es cerrar al blanco, pero también es desobedecer preceptos, mandamientos claros de Dios, ¿no? Porque cuando Jesús le dice al joven rico los mandamientos sabe, le está hablando desde algo que él tenía un conocimiento. Porque Jesús no le preguntó como esperando que el otro dijera, no sé nada, ni un mandamiento, no me acuerdo ninguno. No. Jesús era como que sabía que él iba a saber los mandamientos. Y le dio por sentado diciendo, los mandamientos sabes, ¿no? Entonces le enumera algunos. Entonces yo lo he guardado de mi juventud. ¿Cuánta gente guarda de su juventud los mandamientos? Pero yo siempre digo, tengo una frase que en realidad no es mía, es de Jesús, ¿no? Cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Y a veces yo creo que muchas de estas cuestiones tienen que ver con eso, que lo que hablábamos hace un momento, que no hay pecados de más grandes ni más pequeños. Hay pecados que uno puede decir, no, este pecado se clasifica para ese pecado va a tener que hacer. Pero vuelvo de vuelta a la parte religiosa. Había gente que pagaba para perdón de pecado, hablando de las bulas y hablando de un montón de cosas que la historia religiosa se ha encargado de hacer que la gente malinterprete, malentienda lo que significa en sí el pecado, y luego, por supuesto, lo que es redención, lo que es el perdón de ese pecado, que no podemos hacer nada, por más dinero que uno tenga, por más cosas que, hablando de la parte humana, sí, si hay un renunciamiento, sí, si hay un reconocimiento de ese pecado, como el salmista solía decir, cuando uno mira los salmos, delante de ti está mi pecado. ¿Qué era lo que estaba delante de Dios? Era lo que él exponía, la cosa es, bueno, Dios conoce mi naturaleza, Dios conoce lo que, y ya se lo he dicho a Dios, se lo he expuesto, habla de un reconocimiento. Entonces, el delante de ti está mi pecado habla de que yo reconozco lo que estoy haciendo delante de Dios. Y tras ese reconocimiento viene el perdón de Dios, no antes. Pero mucha gente dice, no, yo soy tan pecadora que Dios no me puede perdonar, ¿no? Yo he hecho tanta maldad en la vida, dicen algunos, porque así como está el que dice, yo he sido muy bueno, no le hago mal a nadie, está el otro que se pasa para el otro lado tratando de escudarse de que no, yo para mí no hay, no creo que Dios me tenga lugar en el cielo, dicen algunos, porque yo he sido terrible, he hecho esto, he sido... Y uno mira a la luz de la Escritura, a lo largo de todo lo que la Biblia nos nombra o nos habla, tanta gente que ha hecho cosas tremendas y que aún gente que había sido elegida por Dios, que hizo cosas tremendas y buscaron el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, y Dios accedió a ese perdón. O sea, Dios le condonó, por decir, esa deuda de pecado en cuanto a lo que... Pero tiene que haber un reconocimiento propio. Pero yo creo que el pecado, más allá de infringir esa ley, es algo que a nosotros nos domina muchas veces y nos ata. El mismo apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero, ¿no? Aquella canción de Ballesteros, no sé si te acordás,
que él cantaba la hizo, la había hecho él, ¿no? Esa canción. Eso, lo que no quiero, eso hago, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces Pablo hablaba acerca de esa concupiscencia de la carne, hablando del pecado que moraba en él, ¿no? Y yo creo que eso refleja un poco el pecado que mora en cada uno de nosotros, más allá, sí, Sí, ahí es importante lo que decís porque más allá de avanzar demasiado rápido, entonces para dejar claro, para que haya pecado, tiene que haber una ley a la cual, claramente, una ley a la cual romper, un mandamiento que quebrantar, ¿no? Eh, exacto. entonces, básicamente, par- partimos de lo siguiente, somos pecadores de origen, eh, por aquella situación que relatábamos al principio, ya somos pecadores, nuestra naturaleza está separada de Dios, estamos separados de Dios de origen, ¿no? También hay que ver que en aquel relato de los 10 mandamientos, donde Dios establece los parámetros en los que debía manejarse el pueblo, cuando vino Jesús elevó esa ley. O sea, digamos, antes era infringir esa ley, era lo externo, digamos, el no accionar, el no cumplirla externamente. Ahora Jesús dijo, no solamente es, no sé, no solamente es quebrantar el mandamiento externamente, sino ya pensarlo, ya es pecado. Ya dar vuelta a algún pensamiento en tu Puso la cabeza. vara más alta, claro, Exacto, elevó la vara, entonces eso directamente nos deja totalmente fuera de lo que es la santidad. Hay una sola, porque ¿qué pasa? Jesús veía que muchos se querían justificar, como este joven que vos decías, y los mismos religiosos, los líderes de la religión de la época, se querían justificar eh, digamos, con sus acciones, con toda su bagaje religioso. Entonces él elevó, dice, mire, para lograr la santidad, es un trabajo que humanamente no se puede hacer. Tienes que hacer miles de sacrificios, negaciones, acciones para el prójimo. Tanto tenés que hacer, trabajar, que es imposible. El hombre no lo puede hacer humanamente. Tenemos claro, la única herramienta que hay, lamentablemente, es no hacer nada, es tener fe. Eso es lo único. Y fe en quién, ¿no? Ya lo vamos a ver. claro. En cambio, para ser pecador no hay que hacer nada, simplemente dejarse llevar. ¿Eh? Aunque todos somos pecadores, pero si uno quiere morir pecador, digamos, en el estado ese, directamente no hay que hacer nada, no hay que interesarse por las cosas que deberían interesarnos. Eh, Muy bien, continuamos acá con el tema que estábamos tratando. Y siguiendo con el tema del pecado y del pecador, más allá de la teoría y de lo que dice la religión, que a veces parece medio lejano, es importante también, como mencionaste vos, Jorge, en aquel tema de el diablo, digamos, en aquel relato de Lucifer cuando se revela y el pecado de orgullo y todas esas cosas que sería el origen, digamos, del mal, lo que entendemos en la Biblia como el origen del mal, eh, también obra de manera, ¿cómo se dice? Disimulada o escondido detrás o personificado por el tema de la serpiente y Adán y Eva, ese tema ahí, ese tema de la oferta.
La oferta a la creación de Dios, que en ese momento era el hombre, digamos, la estrella de la creación, digamos, cómo, cómo ofrecer ciertas cosas, ciertos beneficios eh, al ser humano y el ser humano cómo escucha esa voz. Eh, si nos basamos en lo que estableció Jesús, ya escuchar esas voces ya sería caer en pecado. Eh, entonces, habíamos quedado ya, el hombre es pecador ya desde aquel punto para adelante, nace pecador. Y si no hay una reconexión este, correcta de ese individuo con Dios, el destino de esa persona lamentablemente no es estar junto a Dios, ¿no? Eh, entonces, por eso, para alejarnos de ese concepto tan teórico y tan religioso y por ahí tan lejano, tan que en la práctica yo no lo puedo discernir, eh, ¿cómo podemos tratar de bajar el lenguaje de la situación diaria? Cómo aquella situación original se traslada hoy en día para que uno pueda estar atento, atento a los riesgos. En alguna parte dice, bueno, que hay que estar atento contra los ataques, los dardos, las ideas. Y todo eso está muy desarrollado hoy en día con la oferta, la facilidad. Por eso decíamos que, digamos, que para ser pecador básicamente no hay que hacer nada porque es algo cómodo, es algo donde directamente hago lo que quiero. Como escuchaba la otra vez, digamos que la iglesia satanista mundial tiene una Biblia muy chiquita, con un solo versículo básicamente que dice, hacé lo que te venga en gana. Entonces, es fácil, y no tienen un libraco que hay que leer, entender, interpretar. Siempre el camino de la santidad es mucho más restrictivo humanamente, ¿no? Que el otro. Entonces, ¿cómo esa oferta inicial de aquel fruto se transforma hoy en algo totalmente natural, totalmente orquestado y digitado para, para que el hombre cumpla esas expectativas, digamos, de satisfacer sus necesidades de esa naturaleza? Porque si lo miramos desde el punto de vista tratamos el tema del pecado y la santidad de un nivel económico, es muchísimo más negocio el pecado que la santidad. Muchísimo más negocio. Entonces, hay un desarrollo que no solamente es, digamos, de las fuerzas del maligno, sino que está el hombre metido ahí explotando aquellas necesidades, entre comillas, que tiene el ser humano de satisfacer cuestiones que tienen que ver con esa naturaleza caída y con el disfrute momentáneo y pasajero de algo que espiritualmente sabemos nosotros que genera más vacío y más vacío y más vacío. O sea, el cumplimiento del pecado es simplemente vacío. Pero bueno, en el acto instantáneo y momentáneo de la concreción de ese pecado es donde está la misma caída, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar atentos nosotros? Porque hay también la oferta de
del pecado, y está la demanda, lo que yo demando. Y está lo que me puede ofrecer, lo que me pueden ofrecer externamente, y está lo que yo mismo me genero internamente. Entonces es un tema bastante amplio como para poder estar con tanto cuidado, ¿no? Eh, Vamos a llegar a una conclusión después, pero bueno, estaría importante enfocarnos un poquito en esto, en el tema de- de si soy pecador porque el mundo externo es muy tentador, o si soy pecador porque ya de mi propia origen, de mi propia esencia, de dentro mío sale las cosas malas, ¿no? Así que podemos hablar un poquito de eso. Sí. Eh, yo creo que ya la misma Biblia habla acerca de la concupiscencia, ¿no? Cuando uno ya, hoy hablábamos acerca de cuando uno ya viene de nacimiento como pecador, pero la oferta que tenemos hoy en día, hablando de internet, hablando de tantas cosas hoy que han avanzado, está todo preparado para el deleite, el disfrute, el poder satisfacer deseos personales, deseos de la carne. Cuando hablamos de deseo de la carne, deseo de uno, ¿no? Y la gente es seducida y es atraída por esas cosas que, como decía recién, son momentáneas, son cosas que son netamente pasajeras. En ese decir del apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En eso que no le conviene, radica el pecado. Pero todo está al alcance de la mano. Hay una versión que dice, está al alcance de mi mano, pero no todo es de mi conveniencia. Pero eh, está todo al alcance hoy, lamentablemente, ¿no? Para perdición de muchos, está todo al alcance de la mano. Y ahí radica, creo que lo fundamental en cuanto a esto, ¿no? Es decir, bueno, se puede vivir por ahí alejado de lo que es pecado completamente, y es complicado, pero no quiere decir que uno no... acá creo que lo importante es no estar atado al pecado, no estar siendo arrastrado, ¿no? por el pecado. Pero, caramba, con el estándar que hablábamos en su momento en cuanto a cuando Jesús le dijo, algunos de sus discípulos dijeron, pero ¿y entonces quién podrá ser salvo? ¿No? O sea, ¿quién salvar? ¿No? Como diciendo, pero Jesús se encargó de simplificarlo igual, ¿no? Como diciendo, se puede, hay una manera. Cuando yo estoy cerca de Jesús, cuando tengo una vida o trato de llevar una vida cercana a Él, y de repente hay cosas que me van a jugar a favor en cuanto a eso. Ahora, cuando yo estoy alejado, es más complicado, porque cuando estoy alejado estoy como indefenso a un montón de cosas. Y uno es más arrastrado cuando está alejado de Dios o alejado de aquel que nos puede proporcionar cierta protección en cuanto al pecado. Después tiene que ver con decisiones, no es que Dios me va a librar, ¿no? Del pecado. No, sí, Dios es Dios, pero a ver, quien tiene que tomar decisiones sobre eso, sobre no meterse en cosas donde no tiene que meterse, donde no pensar cosas sobre el otro, porque no hablamos de pensar cosas lujuriosas solamente, como muchos por ahí, sino hablamos de pensar chisme o de pensar algo en contra del otro. Ya estamos hablando de cierto pecado. Ni hablemos del orgullo, ni hablemos de aquella historia del publicano y el religioso, que el religioso se empezó a justificar de un montón de cosas. Yo doy más que los demás, ayudo a los pobres, hago esto, no falto en ninguna reunión, estoy todos los domingos en la sinagoga o en la iglesia o en el lugar donde tenga que estar. Ahora, nada de eso iba a ser justificable para Dios hablado desde el orgullo, porque no había ningún arrepentimiento, no había ningún reconocimiento de lo que le estaba pasando. Pero el publicano ahí al lado estaba golpeándose el pecho, tratando de hilvanar algunas palabras de oración delante de Dios, pero con total naturalidad, diciendo,
soy un pecador, o sea, yo necesito que me libre, necesito eh, tu perdón. Entonces yo creo que ahí también está el tema, porque cuando yo reconozco, llegado al final del día, que uno dice, bueno, en algún punto por ahí erré al blanco, en algún punto defraudé a Dios en alguna cuestión o en alguna decisión que tomé mal. Y llegar al final del día y tener esas palabras de arrepentimiento delante de Dios, eh, uno que por ahí cree en ese Dios de amor que puede no solamente perdonar pecados, sino que mira más allá de lo que ven los ojos, o sea, mira directamente el corazón, eso nos dice la Biblia. Entonces, si yo puedo abrir mi corazón a Dios cada noche y arranco una mañana renovado, por decir, y bueno, tengo la posibilidad de que el pecado no se enseñoree de mí, hablando de ser arrastrado, ¿no? Ahora, corrientes pecaminosas o corrientes de pecado, y ahí basta encender la televisión, hay de todo. Hoy hay de todo. Si uno habla con una persona religiosa, se sabe los 10 mandamientos, pero no alcanza a cumplir ninguno de esos. Porque cuando dice no codiciará a la mujer de tu prójimo, y la mayoría de los que uno se pone a ver con un montón de gente y es así, o de repente ama a tu prójimo como a ti mismo, y capaz que en el día se peleó con 4 o 5, ¿no? Y entonces, y después, bueno, y entre esos otra más, ¿no? No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuántas veces, no? Hay gente que dice, no, porque aquel debe ser uno y un falso testimonio. Yo creo que a veces hasta la gente ignora lo que significa el mandamiento en sí. Por eso hablamos de que transgredir un mandamiento es pecado. Pero hay gente que transgrede un mandamiento sin entender qué significa ese mandamiento. Lo está transgrediendo una y otra vez. Y dice, no, pero a mí nadie me lo enseñó así. Claro, pero claro, todos los días. Es que si esa situación espiritual la traspolamos a la ley humana, es como, hay que ver si todas las personas conocen, no sé, el derecho penal, y vive infringiendo leyes, y esa persona va presa y dice, pues yo no sabía esas leyes. Y bueno, pero la ley está para cumplir. Están, claro. Es la misma situación. La ley claro. La ley original, la ley de Dios, está siempre y sigue vigente, que va más allá de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es mucho más alto. Un resumen, ¿no? Pero entonces la ley esa sigue, hay que cumplirla, entonces sigue vigente. Entonces, si nosotros la infringimos, la desconozcamos o no la desconozcamos, yo no sabía, lo que sé, eso te convierte en un pecador. Que es precisamente la definición, ¿no? Directamente infringiendo leyes que son eternas. El desconocimiento de esto no te hace ser inocente, no, sos culpable. Esa culpabilidad, de igual manera, claro. Esa culpabilidad está. Ahora después, esa culpabilidad está usada por algún sistema para que uno hasta llegue a disfrutar esa situación de culpabilidad. No, yo estoy acá, esta es mi vida, hemos compartido. Yo soy feliz así, dice gente. Hay gente que dice, yo soy feliz así. Hemos estado en algunos eventos de hace bastante tiempo de evangelismo y para mí un mensaje equivocado era: vos que estás viviendo mal, estás triste, estás agobiado por el pecado. Y no, la gente se ríe, porque si no, yo estoy 10 puntos, ¿no? Claro, el que está agobiado por el pecado es el que está predicando. Entonces, porque es como que se siente mal él, claro. Claro, ellos están en su mundo, digamos, ¿no? Y es un mundo de disfrute, hedónico, y todo lo que nosotros sabemos, la teoría y todo es pasajero, pero se disfruta.
por eso es que tiene tanto éxito, por eso es Es que que tiene, creen que está bien, claro. claro, y por eso es que por más que de alguna manera se entere que eso, digamos, es malo, está la pregunta, ¿qué tiene de malo lo que yo hago? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién afecto? ¿A quién lastimo? ¿Me entendés? Claro, Y la pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Era al revés, ¿viste? ¿Qué tiene de malo? En aquellos momentos eran otras cosas, hoy son unas cosas un poquito más peligrosas. Entonces, la oferta súper especializada, súper estudiada psicológicamente, cómo afectar, cómo entrarle, más que nada ahora con, con los dispositivos que saben cuáles son tus intereses abiertos y tus intereses cerrados. Entonces saben saben, vos estás entregando la información a tu enemigo espiritual, le estás entregando la información de cuál es tu punto débil, de cuál es tu punto por el cual te pueden entrar, por el cual te pueden hacer caer. Ahora bien, claro. esta es la industria del pecado, la industria del pecado desarrollada. Cómo te influencian, cómo por películas, por Y todo, todo. la condena social a algunos pecados puntuales, pero como decíamos hoy, hay, o sea, infinidad de pecados que se van cometiendo que a veces son peores que eso, pero hay condena social para ciertos pecados, ¿no? Es como nombrabas acerca de los fariseos, o sea, dentro de un estado moral totalmente caído, de señalarse uno al otro, decía, no, vos estás más abajo, vos estás un poquito, no, vos estás más allá abajo que yo, ¿entendés? Es todo, estamos todos en una misma. Ahora, vamos a hacer un cierre del tema del pecado y el pecador, pero eh, saber que todos somos pecadores. La realidad de la humanidad todos somos pecadores. Aquellos que han abrazado una fe y aquellos que no, son todos pecadores. Solamente hay una diferencia, ¿no? La diferencia que es una decisión. Solamente eso. Y también en cuanto a esto, muchas veces la religión ha sido estigmatizada, digamos, de que utiliza la culpa del pecador como una herramienta de subjugación, de manipulación y cosas así. En muchos casos es real, y eso no debe ser así porque el hombre no está para juzgar, el hombre no está para analizar la vida de los demás, el hombre no está como un juez, el hombre tampoco está, Claro, primero, no está como juez, el único juez es Dios. Y no está como acusador, salvo que se quiera poner ese papel porque sabemos quién es el acusador de nosotros. Entonces, está simplemente, si lo quisiéramos ver de alguna manera, simplemente para ayudar, pero ni siquiera como juez. Pasa como el ejemplo que diste sobre el que se justificaba y sobre el que tenía culpa. Este está como en un escalón más arriba, claro. se pone, ¿viste? El religioso, lo que sea, como para poder juzgar las vidas de los demás, porque aquel es pecador, anda en pecado y todas esas cosas que no corresponden a un mundo de misericordia, de amor, de fraternidad, de perdón, de gracia, que es lo que predica Jesucristo, ¿no? Entonces, no somos jueces, no somos acusadores, y el hombre lo tiene que tener en cuenta eso, y la religión también es no ayudar, no usar, porque estaríamos usando las artimañas del enemigo. Yo uso la culpa, porque ¿cuál es la industria de la que tratamos de decir? Es que, bueno, sí, yo te hago caer y después uso esa culpa para tirarte más abajo todavía. Claro. Básicamente ahí hicimos un desarrollo más o menos de lo que es el origen del pecado, qué es el pecado y cuáles son los riesgos. Una invitación final sería, digamos, a tratar
Jesús sabemos que es imposible abstraerse de todo lo que es audiovisual, de todo lo que es los pensamientos. Eso es lo que demuestra nuestra naturaleza. Y entonces cuando aceptamos que somos unos pecadores empedernidos, digamos, el ser humano, es cuando entendemos que lo único que nos puede ayudar es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, eh, pero aún así debemos presentar una especie de resistencia a eso y no propiciar, o sea, no porque estemos dentro de la gracia, vamos ahí a bordear aquello que es demasiado peligroso para nosotros, que sabemos que son nuestros puntos ahí frágiles en la fe. Entonces, consejos como para estar fortalecidos, para saber qué nos conviene, qué es lo que no tenemos que tratar de escuchar, voces que escuchar y ofertas, aún de nuestro propio interior, para tratar de estar en menor riesgo. Sí, yo creo que es importante esto que decís en cuanto a ver qué consejo uno puede o cómo podemos ayudar a aquellos que digan, bueno, ¿qué hago yo con esto? Porque no es, yo creo que hay gente que por ahí se ha tomado y la parte religiosa se ha encargado de esto, eh, frases como donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, y yo creo que de alguna forma tampoco es hacer común la gracia que para mí tiene un valor incalculable. O sea, eh, y hay gente que por ahí eh, dice, bueno, yo hago un montón de cosas y después, si total, en el último momento no puedo arrepentir. Si toda una vida que estás sabiendo que podés caminar sobre la gracia, hay gente que por ahí camina sobre el filo, ¿no? Llevando una vida, este, podemos decir pecaminosa, alejada de Dios y echando mano de la gracia total. Y yo creo que eso también, porque tiene mucho que ver con la conciencia, porque es lo que vos estás haciendo y Dios conoce nuestra conciencia, conoce nuestro corazón. Entonces, yo creo que para poder vivir lejos del pecado no sirve aislarse. Hay gente que dice, no, hay que aislar todo, ¿no? Hay que, estos días, hace unas semanas atrás, hablábamos justamente con gente que decía, no, yo a mis hijas los saqué del colegio, por el colegio no se puede, porque enseñan esto, porque enseñan otro. Jesús lo dijo claramente con sus discípulos, no te pido que lo quites del mundo, o sea, sino que los guardes. O sea, Ah, entonces, no puedo quitarme yo, no, me voy a aislar, me hago un monje, como hablábamos el otro día, me encierro en un monasterio o me encierro en mi casa y no convivo con nadie. El mismo Jesús convivía, es más, fue acusado de comer con prostitutas y ladrones, fue acusado de ir a lugares o frecuentar lugares donde había gente supuestamente pecaminosa, pero supuestamente no, eran pecaminosas. Ahora, de ahí a que Jesús hiciera lo mismo que ellos, había un trecho. Entonces yo creo que uno no sirve de nada aislarse y decir, no, me voy a cuidar del pecado, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, me quedo encerrado en mi casa, porque en el momento que asome la cabeza vas a pecar antes de asomarte. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar eh, caminando entre medio porque uno tiene que buscar esa fortaleza de Dios, tampoco hacerse el héroe, ¿no? De andar metiéndose en lugares donde no tiene que meterse, porque si no te mandó nadie, ¿para qué te va a meter? Pero sí, no sirve aislarse. Yo creo que hay mucha gente que se aísla con esto de las ideologías, con esto de las cosas que están surgiendo en las escuelas y un montón de cosas. Hay mucha gente que ha retirado a sus chicos de la escuela y le dan clases en su sí, casa. también, Pero es complicado. claro, también hay una cosa, ¿no? Es decir, bueno, eh, hay como una aceleración de los tiempos en este último tiempo. No sé si esto lo desató
la pandemia o qué sé yo, una especie de sensación apocalíptica que principalmente la iglesia la está viendo y bueno, y que hay un ataque a la familia, que tal vez lo veamos la semana que viene, eh, a los valores, a los Y un poco principios. sí lo desató la pandemia, un poco sí, ya venía Ah, un poco pero claro, pero entonces hay reacciones que ven como vos decís estos casos, que hay mucha gente que dice, bueno, esto ya está, ya estamos llegando a un punto crítico, voy a tratar de salvar a los chicos y darle la escuela en casa o tratar de restringir. Pero son acciones, yo veo esto, son acciones externas, son acciones ah, externas que en un punto sirven, pero el mayor porcentaje no sirve, porque la, claro, no, el pecado y la moralidad y los riesgos surgen del interior de la persona. Ahí es donde estamos fallando. Yo puedo hacer cosas externas como aislarme del mundo, como no mirar ciertas cosas, pero a la práctica, a la realidad, claro, digamos, espiritual, son cosas externas, son signos externos que en la realidad no me van a ayudar. claro. Yo no digo que los padres no protejan a sus hijos de ciertas cosas, por supuesto, está perfecto por ahí. Pero yo creo que hay cosas que se tienen que hablar y decir, mira, vos cuando salgas a la calle te vas a encontrar con esto, y te vas a encontrar con aquello. Pero no privarlos de salir a la calle, porque, a ver, yo creo que afuera es donde eh, no, no solo los chicos, todo afuera, fuera de una casa, fuera de un templo, ahí es donde está el ataque mayor, por decir, si hablamos de, porque está todo afuera. Más allá de que uno diga sí, pero está bien los dispositivos, no se pueden encerrar en la habitación, un montón de... Sí, pero afuera está la influencia de las amistades, está más que uno se aísle o por ahí más que uno diga, no, ahora está protegido, seguramente el pecado no va a, a ser parte de eso porque lo tengo encerrado acá. No, cuanto lo largues, no va a saber qué hacer porque no está acostumbrado a atacar el pecado, decir, bueno, a ver cómo yo enfrento esto sin que me dañe, ¿no? Que yo pueda eh, tener esa influencia espiritual, por decir, o fortaleza, para decir, bueno, esto a mí, esto del pecado no se va a enseñorear de mí. Eh, no digo que uno no erre muchas veces, porque, a ver, tenemos montañas de errores y tenemos cosas que a veces fallamos, pero de ahí al pecar deliberadamente, como mucha gente, ¿no? Que se conoce comúnmente, dice, bueno, que peca por deporte, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, no importa, y no hablo solo de la gente que no es cristiano, hablo dentro de la fila de los cristianos también, ¿eh? O sea, de gente que se dice ser religiosa o que dice, ah, no, yo sí voy a la iglesia. De nada sirve ir a la iglesia un fin de semana y después en la semana hacer lo que uno quiera. Yo creo que no sé si es tanto peor que el no ir, porque eh, hablando de una asistencia, ¿no? A un lugar, sea lo que fuere, ¿no? Pero bueno, Bueno, ahí vamos a decir, digamos que el tema es bastante para desarrollarlo, pero bueno, básicamente somos todos pecadores. Esa es una de las conclusiones importantes a las que debemos llegar. No hay nivel de pecador, no porque yo peco menos que vos, no. Somos todos pecadores, delante de Dios siempre, porque ese es nuestro punto de referencia. Dios. Delante de Dios claro, somos todos pecadores. Humanamente, por más que restringamos ciertas cosas, no podemos alcanzar un nivel de santidad. Entonces eso hace todo esfuerzo humano, se vuelve inútil, se vuelve inútil. Eh, y esta sería una conclusión importante. Después están las cosas menores, digamos, que va a lo cotidiano, que podemos tratar de esquivar los balazos, digamos.
pero básicamente es que somos pecadores, que humanamente no podemos alcanzar el perdón y que dependemos de algo, de una oportunidad superior, digamos. Bueno, muy bien, continuamos con el tema y ahora toca el tema de la santidad o el santo. Normalmente esto está asociado por ahí históricamente. La humanidad ha destacado a personas que, digamos, durante algún suceso, algún evento, han tenido alguna acción que ha resultado beneficiosa para un grupo de personas, lo que sea, y se lo ha elevado, o se lo ha santificado, se lo ha elevado, se lo ha puesto en el lugar de santo, atribuyéndole algunas cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, etcétera. Ese es el concepto de santo que tiene la humanidad, ¿no? Muchas veces eh, eh, son posicionamientos de la humanidad como para este, satisfacer algunas otras cosas, pero el concepto de santidad que tenemos, nuestra referencia moderna, tiene que ser este, algo que siempre nos remite a la pureza, nos remite a lo limpio, algo pulcro, algo sin mancha. Eso es lo que las imágenes que nos vienen para, para este término, ¿no? La santidad es algo donde no hay una mancha, donde hay una limpieza, una pureza, una integridad, eh, eh, que es la santidad. Y es una cualidad que creo que no se refleja en estas especies de santos, o la santería humana, porque muchas veces se eleva a esa posición a gente que ha tenido una, un suceso destacado, pero que no toma toda la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo algo puede ser santo cuando resaltamos una actitud que tuvo que ver con un evento, con un periodo de tiempo corto, eh, sin tomar en contexto toda la vida de una persona, toda la vida, desde el que nace hasta que muere? Digamos, si fuéramos a medir las obras, veríamos que realmente no sé para qué lado se inclinaría la balanza de todos los santos que tenemos hoy en el, digamos, en la estantería de los santos, ¿no? Que existen. Vemos santos institucionalizados por la religión y vemos ese tipo de santos que surgen de las propias sociedad y de distintas regiones, ¿no? Es común ver por todos lados diseminadas ciertas altares a estas personas. Eh, ¿Es realmente el concepto de santidad? Jorge, te pregunto. Y bajo los estándares humanos, la gente siempre tiende a ser santo a alguien, como decía recién, destacado. Pero creo que por ahí ignora un poquito, una cosa es beatificar a una persona por algo y otra cosa es el concepto de santidad, ¿no? Santo o santidad. O sea, esa frase tan escuchada, su santidad, ¿no? Y tiene una concupiscencia pecaminosa. Todos los santos que se han beatificado y eso tienen naturaleza pecaminosa como cada uno de nosotros. Eh, el único momento donde uno por ahí se va a ver
eh, por decir, o cumplir esa palabra, ¿no? Que Jesús dijo, sed santos como yo soy santo, está refiriéndose un poquito a caminar en rectitud o caminar de una forma que Jesús enseña, pero hasta que uno no tenga cuerpo glorificado y que no esté en la... O sea, por eso el apóstol Pablo hablaba acerca de esto, o sea, llegaremos a la estatura, a la plenitud de Cristo, o sea, vamos camino a... no somos un producto terminado, pero la vida de la gente, yo creo que la santidad tiene más que ver con una decisión que con un sacrilegio, ¿no? Yo decido ser santo cada día de mi vida, ¿no? Como hace un momento también hablábamos acerca de uno decidir no caminar en pecado o no hacer cosas que defrauden por ahí los preceptos de Dios. Pero la santidad también es una decisión, o sea, buscar ser como Jesús, o buscar ser de una manera... Yo sé que estamos en desventaja en cuanto a que Jesús no conoció pecados, nosotros tenemos que establecer ese parámetro, ¿no? No podemos compararnos de alguna forma con Jesús, pero sí nos dejó cierta enseñanza, cierto ejemplo a seguir, de que de repente uno puede mirarse como un espejo y puede decir, bueno, yo sé que los estándares son altos, pero necesito caminar en esa santidad. Ahora, nosotros siempre relacionamos y malinterpretamos la santidad con los santos. Como decías hace un rato, tenemos santos, pero hasta para ser dulce, ¿no? Porque en cada región, en cada lugar, por cierta, no sé, uno por la aparición, el otro porque fue, no sé, una persona destacada por cierto momento de su vida. Sí, siempre, Y siempre son milagros con con pocas pruebas, digamos, ¿no? Son como, más o menos como los ovnis, ah, ¿viste? Una cosa así. sí, si vamos a esa clase habría que ver bajo qué parámetro deben tener sus justificaciones, ¿no? Los Sí, que sí. han beatificado a ciertas personas, pero bajo ese concepto nosotros conocemos mucha gente piadosa que hoy tendría que ser santo, por decir, ¿no? Gente que ha pasado por esta vida, eh, no hablamos solamente de personas que han influenciado en nosotros, sino que han tratado de hacer las cosas como, y tal vez mantener una vida, una explosión de destacarse en algo, pero que se han destacado en pequeñas cosas que han marcado otras vidas. Yo creo que la santidad también está en eso. Nadie nos va a beatificar, ¿no? Nadie nos va a decir sí, más allá de que de repente vamos a tener ese reconocimiento de Jesús, de que buscamos ser como Él, de que buscamos caminar en sus preceptos, y está genial, más que eso uno no anhela, pero creo que es algo que uno, para nosotros, para mí está bien, que en algún momento Jesús diga bien, buen siervo y fiel, y creo que ahí radica un poquito el hecho, bueno, por lo menos caminé sobre esta vereda, por decir, ¿no? Que es la vereda que Jesús me marcó y me dijo, caminá por acá. Y después, bueno, le ayudaremos a lo que más se pueda a cruzarse de vereda, o a tratar de ver estos parámetros que nosotros vemos con mayor claridad. No quiere decir que uno, porque vea o tenga claridad sobre pecado o sobre santidad, no nos creemos más que nadie, ¿viste? Que siempre uno por ahí, a veces hay gente que puede pensar eso. No, nadie se cree más que nadie, algo que al tener ciertos puntos en claro, eso ayuda. Y creo que por ahí, si alguien está escuchando esto de luego y puede llegar a una claridad en cuanto a ciertas decisiones, bienvenido sea, ¿no? Y eso va a ayudar también. La santidad pasa un poco por esto. O sea, yo puedo decidir cada día qué hacer, pero nadie puede venir a decirme así, vos sos más o menos santo, a menos que de repente yo me mida bajo los parámetros de Jesús. Si de repente Dios se agrada de mi vida por
por ciertas acciones, bienvenido sea. Pero el otro día me tocaba hacer una enseñanza en cuanto a esto, y muchos de los hombres y mujeres, ¿no?, que Dios eligió a lo largo de la historia, habían muchos que decían: si he hallado gracia delante de ti, ¿no?, hablando de Dios, ¿no?, si he hallado gracia ante tus ojos o delante de tu... y qué tremendo que es eso, el hallar gracia. Ahora, ¿quién halla gracia sino aquel que busca este concepto de santidad también, ¿no? O de alejarse del pecado para estar un poco más cerca de los parámetros que Dios pone. Entonces, uno dice, ¿es difícil? Y sí, fácil no es, pero no es imposible. O sea, más allá de que uno diga, no voy a ser el más santo de todos, o tal vez siempre va a haber alguien mejor que yo, está genial, está perfecto, pero sí vivir con la tranquilidad y con la paz en el corazón, es decir, yo estoy buscando cada día agradar a Dios. Que eso creo que un poco nos arrima a la santidad, el buscar agradar a Dios y no agradar al ojo, agradar al hombre, agradar a las personas. A veces creo que hoy los preceptos del común de la gente pasa más por agradar a la gente, ¿no? Por decir, a ver, qué van a pensar de mí, o que hoy tengo gente que le cuesta seguir a Dios porque dice, ¿qué van a decir si vuelvo? O qué me van a decir, tendrán algo, por ahí capaz que me van a recriminar alguna cosa. Y a veces como que trabajan o viven su vida para agradar a... Yo no necesito agradar a una persona, yo tengo que agradar a Dios. Lógicamente, si de alguna manera puedo agradar a los que me rodean, bienvenido. Pero primero, yo tengo que agradar a Dios. Si yo aprendo a agradar a Dios, me va a ser más fácil agradar a alguna persona, no congraciar, porque a veces el hecho de congraciar con gente, yo creo que por ahí raya un poco la falsedad, ¿viste? Me parece que eso sí, congracié con aquel. Sí, capaz que te llevaste bien, o ese momento, pero no quiere decir que sea algo que vaya a perdurar, ¿no? Porque lo hiciste para ver qué hacía o para ver qué te decía, como la gente que sube alguna cosa para ver cuántos likes tiene, o sea, es lo mismo. Pero creo que la santidad es muy profundo, o sea, es muy profundo en cuanto al ser, o sea, uno, decir, bueno, yo ante una decisión tan importante en mi vida que no la va a tomar nadie más que yo decido acercarme a Dios, yo decido cómo orar, cómo hablar con Dios, yo decido alejarme de eso que me contamina para acercarme a Dios, que esa clase de claridad que me trae la presencia de Dios a mí me beneficia. Entonces, creo que la santidad es un poco eso. Y sí, hay un concepto muy errado en cuanto a los que se dicen ser santos, ¿no? En uno de los mensajes a las 7 iglesias dice: has probado los que se dicen ser santos y no lo son. Y ahí un poquito también se podría hablar de esto, ¿no? Porque está hablando de quien se dice ser santo y no lo son, está hablando de adentro de las iglesias, no está hablando de afuera. A veces no, pero aquel... No, es adentro. Y a veces quien anda diciendo por todos lados, yo soy santo, y lo más probable es que no lo sea. ¿Por qué? Porque es algo que se comprueba no por cuántas más cantidad de veces lo dice, sino cuánto la otra persona ve a Dios en ella, en la persona, ¿no? Entonces, si hay gente que puede ver a Dios en mí, yo creo que voy caminando acertadamente. O sea, si no ven a Dios, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un problema. Entonces, si ven a Dios, sí, porque Dios es santo, ¿no? Por eso que ahí volvemos a esa frase donde Jesús dijo: sé santo como yo soy santo. O sea, de alguna manera tienen que ver a Dios en mí. Y si no lo Claro. ven,
También está bueno porque tendríamos una función de espejo, ¿no? Cuando el espejo está sucio, no se ve. Pero hay una cuestión también ahí que, digamos, como vinimos hace un rato, es, bueno, todos somos pecadores. Punto número uno, es una realidad que no podemos negarla. Humanamente no puedo hacer nada yo para salir de esa situación. No puedo hacer, Claramente. no lo puedo hacer. Por eso fue necesario el sacrificio. Ahora, a mí me gusta entender ese texto como si ser santos porque yo soy santo, que dice más o menos así. Más bien yo lo entiendo como seréis santos porque yo soy santo. O sea, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos la santidad solamente a través de Cristo. Y ese es un principio que vamos a tener que tener bien claro. Mis acciones, mis acciones, porque está bien, la gente, como vos decías Ah, recién, la gente puede ver, llegar a ver a Dios en nosotros, sería el ideal, ¿no es cierto? Pero la realidad es que somos santos a través de Cristo, a través de su sangre. Dios fue santificado, es santo, sin mancha estamos, pero la práctica dice, la realidad es que pecamos continuamente. Por más que nosotros claramente. intentemos corrernos de ese lugar, intentemos ir creciendo y todos esos temas, como decía Pablo, hablando del apóstol Pablo, ¿no? No hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Lo hago porque esa naturaleza sigue en nosotros y es el mayor beneficio que nos puede dar el cuerpo para un resultado espiritual, y es precisamente revolcarnos en el pecado. ¿Por qué? No queremos hacer eso, pero ¿qué pasa con esta situación? Eso nos mantiene humildes, nos mantiene receptores de esa gracia que hablábamos. Está bien, ¿qué pues pecaremos para que la gracia sobreabunde? No, pero habla de la intención, pero el tema es que continuamente nos encontramos en una situación de pecado. ¿Qué pasa con esto? Que habría que ser, nosotros, para mí, ¿no? Podemos llegar a ser santos solamente a través de Jesucristo, delante de Dios, delante de Dios. Ahora, en la práctica somos pecadores y vamos a morir siendo pecadores en nuestro cuerpo, porque estamos continuamente en esa situación. La fe es la única que eh, nos salva, ¿no? Porque dice, sin fe no es posible Es agradar a imposible. Dios Ah, y sin santidad nadie verá a Dios. O sea, primero la fe y después la fe y la santidad a través de quien tenemos, que es nuestro Salvador. Entonces la santidad únicamente la podemos lograr eh, a través de Jesucristo. El resto en la vida práctica va a ser es lo que se dice en la vida cristiana, el cotidiano andar, el transitar, el sobreponerse a situaciones, el atravesar pruebas, dificultades. Estamos sujetos a un montón de cosas que, que son precisamente es ah, un recordatorio de dónde estamos, ¿no? Eh, pero básicamente, humanamente lo único que podemos hacer es arruinar las cosas. Esa es la tendencia. Por fe en Jesús nosotros podemos solucionar ese tema y adquirir esa santidad delante de Dios, solamente a través de Jesucristo. Humanamente yo puedo hacerme el santo, como decías vos, hacerme el santilón, pero realmente no va a funcionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente externa a las comunidades religiosas que con una mirada, digamos, crítica,
ir a las iglesias como un rejuntado de malas personas a veces. Y es la verdad, porque todos somos Sí, malas sí, sí. personas, todos somos pecadores, ¿no? Y entonces el pecador está ahí para... Entonces, la imagen muchas veces no refleja a Dios. Eh, la imagen que devolvemos muchas veces eh, eh, no, no refleja para nada a Dios, pero el tema es tener la conciencia de que la fe en Jesucristo es lo que nos hace santos. Claro, hay gente que también dice, no, yo no necesito ir a la iglesia porque estoy bien, como diciendo, no, a la iglesia tiene que ir, o a una iglesia tiene que ir la gente que está herida, rota, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero en este caso, yo creo que hay gente que necesita eh, a ese Jesús que le puede proporcionar esa santidad, porque lejos de Jesús, Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer, hablando de la vida verdadera, hablando de... Y creo que también va relacionado, porque eh, no podemos alcanzar nosotros ni vida eterna ni santidad fuera de Jesús. Entonces, eh, uno puede pasarse la vida haciendo buenas obras, como hemos visto de gente que ha hecho tremendas buenas obras, pero que si en algún punto no alcanzó a Jesús en el camino, eh, esas buenas obras este, es muy complicado, o sea, queda todo en la nada si no están hechas sobre la base de Jesús, ¿no? O sea, yo puedo hacer sobre la base de Jesús, puedo hacer un montón de cosas, pero fuera de la base de Jesús no nos va a servir. Entonces, este concepto de santidad, de tratar de verlo no como un sacrilegio, sino como una decisión personal. Sí, si bien es cierto que Dios nos ve a través de Jesús en nosotros, a través de esa sangre perfecta en la cruz, porque nosotros a la luz de la Escritura, el único perfecto, ¿no? El único sacrificio perfecto fue el de Cristo. Entonces, si Jesús proporcionó ese sacrificio perfecto, sí, para que Dios nos vea a través de Jesús de esa forma. Pero bueno, hoy también tenemos que pensar de que hay gente que nos está mirando, no solamente Dios a través de Jesús, sino la gente que nos está viendo nos puede ver con una montaña de errores, por supuesto, con muchas cosas. Es decir, ¿cómo esa persona puede ir a la iglesia? ¿Cómo aquel otro puede, ¿no? Aquel otro no se viste ni como pastor siquiera. Entonces, porque tienen ciertos conceptos, ¿no? Ciertos estándares de cómo debiera ser, sin mirar la escritura, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque el otro día hablábamos de que el Evangelio es sencillo, pero es sencillo, pero a la vez es tan profundo, ¿no? Porque uno lo entiende en la sencillez, pero tiene una profundidad espiritual que de rescate inclusive a un montón de situaciones, un montón de circunstancias. Claro, y que Entonces, uno no lo puede a esa profundidad, no la puede explicar, licuar, claro, explicar. Hay que, la persona lo tiene que experimentar, lo digamos. tiene que experimentar. Sí, sí. Eso no se puede enseñar, ¿viste? Vos podés hacer unos lineamientos básicos, pero al ser el trato de Dios individual con la persona, ahí es donde se entienden muchas cosas, ¿viste? Eh, por eso es Es que, como la teoría y la experiencia. O sea, la teoría se la podés claro, proporcionar, pero la experiencia la tiene que ganar en la práctica, ¿no? exacto. Es un Dios personal, por eso, ¿viste? Que se relaciona individualmente con la persona. Eh, en este aspecto que decías acerca de, de- de que sí, nosotros podemos tratar, digamos, esmerarnos para que la gente vea a Dios en nosotros, está bien, es un esfuerzo, eh, eh, digamos,
que uno tiene que Hay hacer días que para... lo logramos y hay días que no, eso Claro, siempre pasa, ¿no? porque es así, o sea, es como el que es como hablabas vos sobre el tema del vicio del cigarro o el vicio del alcohol, que es el que se abstiene de eso durante mucho tiempo y un día tuvo una recaída y tiró por tierra todo el sacrificio que hizo. Entonces, hay un aspecto también muy importante, que es que hablábamos al principio también, que es el aspecto de la culpa de la persona, ¿no? Normalmente cuando hay una persona se acerca a la fe, toma conciencia de su situación, digamos, real, consciente, y bueno, se ve en falta, ¿no? Entonces, está la culpa. Y, y es bueno que entender que una vez aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, no hay más culpa. No es porque Ah, al otro día yo hice alguna cosa, vuelvo al primer estado original. No, ya está. Es una vez y para siempre. Ese es el poder milagroso y maravilloso de la sangre de Cristo, es que es una vez y para siempre la decisión. Cuando es real, cuando es al 100%, cuando es, digamos, la integridad del corazón en esa decisión, es una vez y para siempre. La culpa ya no tiene más. Él viene a traer libertad. La libertad es plena, es total. Entonces muchas veces se ven personas, y bueno, vos ahora tendrás experiencia en el tema, que, que con muchos años de transitar en la fe siguen luchando con el tema de la culpa, siguen con cargas del pasado, y esa es falta de información, falta de una claridad en que la fe y la sangre de Cristo nos limpió una vez y para siempre. No hay más culpa, no hay más culpa, somos santos. Entonces, eh, faltaría un poquito más de claridad, porque hay mucha gente que yo he conocido, y seguramente sí. también, y por ahí nosotros también tenemos nuestros temas que siguen los pensamientos y las culpas del pasado persiguiendo y estando ahí, y no tiene que ser así. Yo creo que, yo siempre digo que el diablo es especialista en hacer sentir culpa. ¿Pero por qué? Porque la culpa es un atenuante muchas veces en las personas. Yo lo he visto esto durante años, ¿no? Gente que de repente, más allá de hacer promesas a Dios, más allá de hacer lo que fuere para tratar de librarse, ¿no? De eso. Pero hay culpas y culpas, y cuando uno no viene, o sea, hay gente que le entrega las cargas a Dios. El otro día justamente di un mensaje acerca de las cargas y los yugos. Hay gente que viene y deja la carga en Dios, pero se lleva el yugo. Y creo que lo más importante que yo tengo que aprender a dejar no es solo la carga, también el yugo, porque el yugo es la raíz del problema. Entonces, eh, ese yugo que me vuelvo a llevar, sí, la gente se va contenta a veces de, ya dejé mis cargas a Dios. Y se lleva el yugo, y el yugo es la culpa. Porque lo que ellos dejaron son esos problemas del día, ¿no? Del día a día, de la circunstancia. Pero el yugo es la raíz de ese problema. Y esa raíz tiene herida y esa raíz tiene culpa. Y cuando no dejó todo eso, no le reconoció delante de Dios, decía esto, eh, lo anda llevando por la vida. Y es por eso que a veces se encuentra gente que dice, pero ¿cómo puede ser que hace tanto tiempo que tiene un caminar de cristiano, sea la iglesia que vaya, y todavía tenga ese sentimiento? Uno charla con la persona y se da cuenta si tiene culpa o no? Porque enseguida eso aflora, o sea, en una charla aflora. Y entonces muchas veces se han marcado ciertas, en medio de charlas, y eso ha marcado que vos sentís culpa sobre esto. Y sí, lo que pasa que eso.
Y es más, hay gente que trata de justificar su culpa. O sea, no tiene justificación alguna cuando esa culpa ya se la debía haber llevado a Jesús. O sea, pero ¿qué pasa? Ha sido tan propia y cree que nadie le puede librar de esa culpa. Pero ahí vamos al desconocimiento de la persona, que tiene que aprender a decir, no, el único que te libra es Jesús. Uno puede guiar a una persona a ser libre de esa culpa, pero el que lo libra es Jesús. Ya lo hizo. Pero sí, y ya lo hizo. Y si yo se lo entrego, ahora, si yo no le entrego esa culpa, la voy a andar llevando de por vida. O sea, si yo no le entrego el pecado, voy a seguir con eso. Ahora, tengo que reconocerlo para poderlo entregar. Gente que no reconoce, porque dice, bueno, no, esto ya en algún punto, en algún momento voy a ver si y lo anda llevando. O sea, o reconoce a medias, ¿no? O algún área sí entrega a Dios y otra no. Muchas veces también, como hablábamos en uno de los primeros programas, que parece el hombre necesita penitencia, ¿no? Como cumplir una condena sobre algo, una culpa, ¿no? Porque si no, parece, y por eso muchos no lo entienden, como que es muy fácil. No puede ser que sea tan fácil. Como Jesús dijo que sí, que es fácil. Ahora, el hombre humanamente y religiosamente necesita tener una penitencia, cargar con eso, que por ahí puede ser malo, por ahí puede ser alguna situación lejana en el tiempo, pero que eso causó un gran impacto negativo en la vida, y puede ser causante o justificativo de estos sentimientos, pero ahí es cuando uno a veces duda si la llegada a esa vida es plenamente consciente de la persona, de que está entrando al reino de Cristo, donde las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Falta sumergirse en esos conceptos y tenerlos claros para que nunca más vuelva, porque yo he conocido personas cercanas que no sé, estaban ya habían pasado muchísimos años de su conversión y lo que sea, y orando veían, no, porque soy como trapo de inmundicia y todas esas cosas, esos pensamientos que nos llevan a un estado de pecado. Sí, está bien, somos pecadores, pero ya somos redimidos, ya entramos en una nueva etapa. Por eso Jesús dijo, las cosas que pasaron aquí todas son muchas nuevas. Entonces, es la comprensión de nuestra posición es la que por ahí falla porque no sabemos dónde estamos parados. Y por eso por ahí molestamos un poquito repitiendo que la formación y la información, y el dejarse formar correctamente, sanamente, es muy importante. Es muy importante porque si tomamos conceptos sueltos, que por ahí están muy avanzados para nuestra comprensión, en su generalidad, es cuando no nos formamos correctamente. Entonces, a veces la estructura mental también. Por ejemplo, la estructura mental, en cuanto, si vamos a un ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fueron libres, ¿no? En lo natural, pero su mentalidad era una mentalidad de esclavos. O sea, cada problema que surgía volvían atrás, recordando o pensando, no, allá estábamos mejor, o antes cuando... Y yo creo que ese sentimiento de culpa que hoy vemos nosotros también en la gente, que es religioso, no deja de ser religioso, y también, yo te escuchaba recién, y un poco tiene que ver con que también orilla a la gente al pecado o al pecar deliberadamente, porque por ejemplo, bueno, total, voy y rezo 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y listo, y después sigo haciendo lo que... Entonces ahí es donde uno tiene que tener bien claro, no, Jesús murió una vez y para siempre. Si yo le entrego mi vida, le entrego todo, mi situación, mi vida pecaminosa, se la entrego a Él, de ahí borrón y cuenta nueva, no se acuerda Él de más de eso y comenzamos una nueva vida.
¿no? Claro. Y la gente no entiende esa parte. ¿Por qué? Porque la religión se ha encargado durante muchísimos años de tener esa estructura en la mente de la gente. Entonces la gente piensa que, bueno, total, voy, que me hagan hacer una penitencia, o que me hagan decir tal cosa, o que camino no sé cuántos kilómetros para quedar bien con Dios. No es quedar bien con Dios, o sea, porque no es por obra, o sea, es sencillo. Claro, pero es como que estás preso en una celda chiquitita, horrible, te dan la llave, te abren la puerta, te sacan y te dicen, vamos, sos libre, y vos cada tanto querés volver ahí, ¿viste? Querés encerrarte en vos mismo y decir, no, no, este es mi lugar porque yo me lo merezco, porque no, 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 no. Ahí la libertad es clara y es total para siempre, para siempre. Ahora bien, se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer un poquito el veredicto de este juicio de santos contra pecadores. Conclusión número uno que yo veo es que somos todos pecadores, todos, completamente. Humanamente no podemos hacer nada por solucionar. Otro punto importante. Jesucristo vino a solucionar ese tema. Vivió en vida santa, su sacrificio, su resurrección y su victoria. Nuestro mensaje ahora es: podemos restablecer aquella situación original de la relación con Dios, delante de Dios. Precisamente Jesús vino a eso. Yo vengo para que, Para reconciliar. para, no para que me conozcan a mí, sino para que conozcan al Padre. O sea, Jesús vivió diciendo eso. Entonces, Él es el camino al Padre. Listo, ya está restablecida la situación y una vez alcanzado esa, esa posición en el camino que es Jesucristo, es donde alcanzamos la santidad. Entonces, todos somos pecadores, podemos ser santos solamente a través de Cristo. No hay ningún mérito personal, no hay ningún sacrificio, ni actitudes humanas que nos puedan hacer lograr esa situación. Eh, y la libertad en Cristo, otro punto importante, es total y para siempre. Él no nos acusa, el acusador es el otro, Él no nos juzga. Ni somos nosotros tampoco nadie digno de juzgar ni de acusar a nadie. A nadie. Es un importante punto que también tenemos que tener en cuenta en esto, ¿viste? De acusar a santos y pecadores. El hombre es muy, muy de eso. Así que una conclusión rápida, Jorge, que nos puedas dar. Sí, lo que recién decíamos, o sea, no podemos, por supuesto, acusar a nadie de que si es pecador no es pecador, todos lo somos, pero creo que también, por más que uno diga, bueno, no vamos a alcanzar a la santidad propiamente, pero sí a esa vida relacional con Dios, ¿no? O sea, tener esa vida de relación, de intimidad con Dios ayuda y mucho.